Tal vez se ha preguntado frecuentemente, ¿dónde puedo encontrar respuestas a las preguntas más difíciles de la vida en un mundo lleno de tragedias, conflictos y problemas? ¿O dónde y cómo puedo encontrar fortaleza para enfrentar las luchas que tengo hoy? Bienvenido a otro programa del Instituto Bíblico del Aire, donde estudiamos juntos el libro de libros, la palabra de Dios, la Santa Biblia, para encontrar las respuestas de Dios a nuestras preguntas más profundas. Estamos estudiando el Antiguo Testamento. Tome su Biblia y unámonos a nuestro Maestro para la lección de hoy. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová había preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es la forma en que quizá uno de los más conocidos profetas menores comienza. Así comienza la profecía de Jonás. Siempre que se menciona el libro de Jonás, surge inmediatamente un debate, el cual se centra alrededor de la forma literaria del libro de Jonás. El debate se centra en cosas como: ¿realmente cree usted que un pez se tragó a Jonás? ¿Es verdad que vivió en el vientre de una ballena 3 días y 3 noches? ¿Cree usted de la historia literalmente? Pero vamos a dejar este debate a un lado y vamos a concentrarnos en el mensaje de Jonás. Vamos más bien a buscar la verdad que nos enseña este libro, la aplicación devocional para nuestras vidas, lo que tiene que decirnos. Y todo esto tiene que ver muy poco con que un pez se trague a una persona o que una persona se trague a un pez también. Jesús nos enseñó cómo acercarnos a las Escrituras. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en el versículo 17, él dijo: Tu palabra es verdad.
Deje que esto penetre su mente y su corazón. La palabra de Dios es verdad. Cuando la gente le preguntaba a Jesús, se daban cuenta que su predicación no era la predicación de otro rabino, sino que era, como él lo decía, la pura palabra de Dios. Cuando le preguntaban cómo podrían ellos saber esto, les contestó en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando ponemos estos conceptos juntos, Juan 17:17 y Juan 7:17, entonces encontramos que nos debemos acercar a las Escrituras buscando la verdad para establecerla en nuestros corazones, de modo que cuando Dios nos muestre la verdad que está en un libro de la Biblia, podamos implementarla. Usted va a aplicarla, va a obedecerla. Según Jesús, así es como se puede probar que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si usted quiere probar que la Biblia es la palabra de Dios, sencillamente busque en ella la verdad y póngala en su corazón y aplíquela a su vida. En la aplicación de esa verdad vendrá la absoluta seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando comenzamos con el libro de Jonás, acérquese así, buscando la verdad, y decida en su corazón que cuando encuentre esa verdad, va a aplicarla a su vida. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje del libro de Jonás? Por supuesto que no es mostrarnos cómo un pez se traga a una persona. El libro de Jonás es uno de esos profetas que comienza sin darnos datos históricos. No se nos da un contexto histórico. Al llegar a estos profetas, recuerde que dijimos que estudiaríamos la caída de 4 ciudades. Las 4 ciudades que caen en este periodo de historia hebrea e historia antigua son las ciudades de los reinos del norte y del sur, del pueblo de Dios. Cae Samaria, la capital del norte, ante los asirios, y Jerusalén, la capital del reino del sur, cae ante los babilonios. Las otras 2 ciudades que caen durante este periodo son las capitales de sus enemigos. Babilonia cae por un lado, la cual es la capital del imperio babilonio, y luego cae Nínive, que es la capital del reino de Asiria. Bajo el profeta Nahum usted podrá leer sobre la caída de Nínive. Nínive cae finalmente y es absolutamente destruida por el juicio de Dios. Pero Jonás, quien precedió a Nahum por unos 100 años aproximadamente, quizás 130 años, es comisionado por Dios para ir a la ciudad de Nínive y predicar allá. El mensaje que él tiene que predicarle a esta ciudad es que el juicio está cercano. El mismo tipo de mensaje que Amós y todos estos profetas le predicaron a Israel o a Judá. Pero siempre había en esa predicación del profeta un mensaje de arrepentimiento para que el juicio no ocurriera. Jonás conoce verdaderamente a Dios. Él sabe cómo es Dios. Conoce el carácter de Dios tan bien y sabe que cuando Dios lo comisiona para ir a Nínive y predicarle, Dios iba a destruir a Nínive. Si Nínive se arrepentía, entonces ella no sería destruida. Él cree que Dios puede hacer que Nínive se arrepienta. Y al final de la historia de Jonás, la ciudad de Nínive es descrita como que tiene 120,000 personas que no sabían hacer diferencia entre su derecha y su izquierda. Algunos eruditos piensan que en la ciudad de Nínive los que no podían hacer diferencia entre la izquierda y la derecha eran los bebés, eran niños, porque probablemente había una población de varios millones. Era una gran ciudad. Cuando lleguemos al libro de Nahum, estudiaremos más sobre la ciudad de Nínive, pero era muy parecida a la ciudad de Babilonia. Es casi imposible concebir la grandeza de esas ciudades, como es casi imposible concebir el pecado de ellas. Los asirios especialmente eran indescriptiblemente crueles. Las atrocidades cometidas por los asirios no tenían precedente en la historia. Les quitaban la piel a sus cautivos mientras estaban vivos. Literalmente se los llevaban a las cautividades poniéndoles anzuelos de pescar en sus narices y alándolos con un caballo por ese anzuelo. Eran sumamente crueles.
Y aquí es donde comenzamos a ver el mensaje del libro de Jonás, donde algunos piensan que no hay predicación sobre el amor de Dios. Tenemos un profeta que ha sido llamado por Dios y comisionado por él para que vaya y le predique a sus enemigos. Y este profeta conoce tan bien a Dios, su amor, su carácter y su poder, que sabe muy bien que si hace eso, Nínive podría arrepentirse y salvarse. Muchos piensan que no se menciona el amor de Dios en los profetas menores, pero tal como estamos viendo, los profetas están llenos del mensaje del amor de Dios. Dios siempre ha sido un Dios de amor y lo sigue siendo, siempre lo será. Por supuesto que Dios es más que amor, pero Él es amor. Y Jonás en su libro nos da un gran mensaje a nosotros. ¿Cuántas veces nos airamos en contra de la injusticia social que hay en este mundo, o inclusive en contra de personas que están cometiendo atrocidades? Pero mi querido y estimado hermano, ¿tenemos nosotros más amor o somos nosotros más justo que Dios, quien envía a que se predique su evangelio a toda criatura? Por supuesto que no. Y si Dios lo hace, ¿no podemos nosotros ser los portavoces de ese amor de Dios que puede cambiar y transformar al más infeliz, al más malvado, al más cruel de los pecadores? No seamos como Jonás. Él es una advertencia en esta primera parte de su libro. Gracias por unirse al Instituto Bíblico del Aire. Al escuchar estas lecciones, no importa dónde se encuentre en su viaje a través de la vida, oramos que la lección de hoy lo ayude a entender y a aplicar los principios de Dios a su vida. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez al aprender juntos más de la palabra de Dios en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos y comparta lo que está aprendiendo y cómo este estudio lo está ayudando a crecer en su conocimiento y fe en www.institutobiblicodelaire.com. Nos despedimos por ahora. Que nuestro Padre Celestial, que nos ama, lo bendiga a usted y a su familia, protegiéndolo y guardándolo en sus manos amorosas. Le dé su amor y paz y su espíritu de unidad para que su vida y familia glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo.